Bienvenidos. Estamos una vez más en este lugar para adorar en nombre de nuestro Dios y también pues edificarnos, ¿verdad? Beneficiarnos con la palabra de nuestro Dios. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, versículo 13, dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hermanos, hay tal vez muchas situaciones tristes y lamentables que como cristianos podemos experimentar o nos ha tocado vivir, ¿sí? Por ejemplo, se me viene a la mente cuando uno a veces va a algún funeral de algún hermano y es llanto, es tristeza, es dolor, y la familia, y son cosas muy tristes que a veces uno vive. Sin embargo, pienso que lo peor de todas esas cosas que uno pudiera experimentar como cristiano es el hecho de saber que hay hermanos que han tomado la decisión de apartarse de la fe. Yo creo que eso es peor todavía porque entendemos, conocemos la situación, el resultado de esa mala decisión. Hermanos que tal vez con gozo en un tiempo recibieron la palabra, hermanos que corrían bien, hermanos que ahora tristemente han renunciado, se han dado por vencidos, hermanos que ya no perseveran más en el camino del Señor. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo: creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba, dice, se apartan. Quisiera que consideramos esta lección, una lección sencilla, pero es bueno recordar, ¿verdad? Y traer a nuestra mente lo que la palabra de Dios dice sobre la desgracia de apartarse de la fe, ¿sí? Hay muchas tragedias, hay muchas desgracias, hay muchas cosas tristes, lamentables que uno pudiera experimentar o vivir. Pero nada se compara con esto en cuanto a las consecuencias, los resultados. La desgracia de apartarse de la fe. Como seres humanos hay cosas en las que nos podemos equivocar, cosas en las que inclusive hasta podemos fracasar. Todos tal vez en algún aspecto de nuestra vida hemos tenido fracasos. Pero el apartarse de la fe, hermano, sería el fracaso más grande, el más trágico, y las consecuencias de una decisión como esa serían las más terribles que pudiéramos nosotros experimentar. Muchos tristemente no calculan, ¿verdad? Toman esta decisión de apartarse del camino, de dejar las cosas de Dios, de irse de la iglesia, pero no calculan realmente el precio tan alto que tendrán que pagar por haber decidido tal o cual cosa. La palabra de Dios nos advierte, la palabra de Dios nos recuerda una y otra vez que en la fidelidad a Dios hay bendición y hay vida eterna. Pero en la infidelidad a Dios habrá como consecuencia la muerte espiritual y la ira de Dios. Ambas cosas la Biblia las declara para que nosotros escojamos. Tú decides, tú eliges qué prefieres, qué quieres, ¿verdad? Muchos, como les decía, pienso, no calculan bien al apartarse de la fe. Hermanos, si es que la apostasía es posible. No puede uno decir, no, nadie puede apostatar de la fe, nadie puede caer de la gracia. Algunos lo dicen, pero malamente, porque la apostasía es real. La Biblia advierte, nos recuerda, nos exhorta, ¿verdad?, al respecto. Por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 18, dijo el Señor, dice aquí la palabra de Dios: y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Verso 26, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, dice, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Habrá un sinfín de situaciones, no podemos juzgar, ¿verdad? A cada persona, Dios es el que juzga. Y cada quien tendrá tal vez sus motivos, sus razones para tomar una decisión de este tipo. Pero algunos, como dice aquí, dirán, no es recto el camino de Jehová. Dice el Señor, los caminos de ustedes son los que están torcidos, no los míos.
Y en esta decisión habrá consecuencias. Si el justo se aparta de su justicia haciendo iniquidad, dice, morirá por ello. A través de las páginas de la Biblia, hermanos, podemos encontrar tristes relatos, historias de personas y aún de naciones que negaron su fe, de personas o aún naciones que se apartaron del Dios verdadero. Por ejemplo, el más claro ejemplo es el pueblo de Israel, la nación judía. ¿Sí? Después de haber hecho un pacto con Dios, ellos con Dios, Dios con ellos, después de haber sido reconocidos por Dios como un tesoro especial, muy valioso para Él, después de que les bendijo en gran manera, de que Dios prometió ayudarles a poseer una tierra fértil, próspera, como dice la palabra de Dios, que fluye leche y miel. Dios les bendijo en gran manera, pero tristemente, lamentablemente podemos ver en la Escritura cómo ellos violaron ese pacto, cómo ellos cambiaron al Dios verdadero. Todas esas bendiciones que habían recibido de Dios, las promesas que Dios le había hecho, todo lo cambiaron por sus pecados, por sus iniquidades, por los ídolos, los dioses paganos. Y dejaron todo esto, apostataron de la verdadera fe para seguir, hermanos, dioses falsos y entregar su vida al pecado, a sus concupiscencias. En el tiempo de la iglesia primitiva, si vamos al Nuevo Testamento, podemos ver que la situación se repite. Y aún en nuestros días, hermanos, se sigue viviendo la misma situación en muchos casos. Algunos cayeron de la gracia, por ejemplo, al abandonar el cristianismo para volver al judaísmo. Esa situación pasaba. Había hermanos judaizantes, ¿verdad? Y imponiendo leyes y apartándose de la fe verdadera. Por ejemplo, Pablo le informa también a Timoteo acerca de un hermano, un colaborador cercano a él, uno que anduvo con Pablo predicando, enseñando, y le dice el apóstol Pablo a Timoteo acerca de este hermano llamado Demas. Sí. Procura venir pronto a verme, le dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Un hermano que corría bien, activo, ganando almas para Cristo, predicando el evangelio, trabajando hombro a hombro con el apóstol Pablo. Ahora dice, se ha ido al mundo. ¿Sí? El amor al mundo fue más grande que el amor que tenía por Cristo y ya no está conmigo, me ha desamparado, le dice a Timoteo. Procura venir a verme pronto. Hermanos, esto pasó y muchos casos de este tipo han sucedido a lo largo de la historia. La palabra de Dios dice que muchos apostatarían de la fe. Por eso el Señor Jesucristo dijo ahí en Juan capítulo 15 versículo 6, dice, el que en mí no permanece, porque habrá algunos que no permanezcan. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Quiénes? Los que en mí no permanecen. Los pámpanos son discípulos. Usted y yo somos pámpanos. Jesús es la vid. Y si alguno como discípulo de Jesucristo en él no permanece, al final, hermanos, las consecuencias serán terribles. Es lo que está expresando aquí el Señor en el mensaje de este versículo y de aquí en Juan 15, ¿verdad? Dice, los recogen y los echan en el fuego y arden. Metafóricamente hablando, pero haciendo referencia al castigo, al fuego eterno. Hay consecuencias. La cuestión es, ¿por qué hay hermanos que apostatan? ¿Por qué? Porque hay hermanos que abandonan la fe. Hermanos que estaban muy bien, que eran activos. Tal vez como usted o como yo pudiéramos tal vez ejemplificar la situación. Y que un día, el día de mañana, el hermano fulano, la hermana ya no está. Ya no persevera. Se ha ido de la iglesia. Hemos conocido muchos casos aquí. A veces se dice, si estuvieran todos los hermanos que se han convertido en esa congregación, hermanos, no cabríamos en 3, 4, 5 edificios como este. Pero ya muchos no están. ¿Sí?
Algunos han partido en el Señor y están con Cristo, pero muchos desafortunadamente han hecho lo que Demas. Se han ido al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué pasará esto, hermanos? Habrá muchas razones, habrá muchas situaciones que usted pudiera imaginar o argumentar, y los que se van dan sus propias razones, pero ninguna es justificable. No hay una sola cosa que alguien pueda decir que le justifique para haber dejado la fe en Jesucristo, la iglesia del Señor. No hay ni una sola, ni una sola. La apostasía es posible, hermanos, cuando somos descuidados en nuestras necesidades espirituales. Esa es la realidad. Si no fuéramos tan descuidados en lo que concierne a nuestra alma, otra cosa fuera. Pero tristemente a veces no le ponemos el empeño necesario a las cosas que realmente más importan. Sí. Aquellas cosas que sobreviven al sepulcro a veces no las valoramos tanto como lo que es perecedero, lo que es pasajero material. Dice en la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 2 y 3, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hermanos, a veces somos descuidados de las necesidades espirituales. La salvación misma es descuidada por muchos. Y dice aquí: ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación? Lo más grande que una persona pudiera llegar a recibir es la salvación. Somos salvos en Cristo Jesús, pero hay que cuidar esa salvación, porque la salvación se puede perder. Y muchos desafortunadamente no ponen el empeño, la diligencia necesaria para cuidarla como el más grande tesoro que tengan. No lo hacen. Sí. La indiferencia y el descuido de aquellas cosas que tienen que ver con nuestra salvación pueden dar como resultado debilidad, desánimo y a la postre apostasía. Apostasía. Al tiempo, hermanos, ya no están los hermanos, ya no. ¿Pero qué pasó? Bueno, probablemente este fue el origen de su desánimo. Todo empezó descuidando esas necesidades espirituales. Y es que muchos de nosotros, hermanos, a veces difícilmente descuidamos nuestras necesidades físicas. Eso no. Lo que el cuerpo pida, lo que el cuerpo quiera, lo que al cuerpo se le antoje, lo que el cuerpo desee, rápidamente estamos prestos. Siendo una necesidad física, no importa lo que haya que gastar. Pero cuando se trata de una necesidad espiritual, a veces somos muy negligentes, muy desidiosos, muy apáticos para proveerle al alma, al espíritu, lo que le va a fortalecer, lo que le va a animar, lo que le va a ayudar a seguir adelante fielmente en el camino del Señor. Pasa, hermanos. Si ocupo alimentos, si ocupo vestidos, si ocupo descanso, aún entretenimiento, estamos prestos para eso. Sí, hermanos, pero a veces descuidamos nuestras necesidades espirituales, que son las más importantes. Y de ahí viene, hermanos, a la postre, ¿verdad? Como consecuencia, derivado de ese descuido, viene la apostasía, el apartamiento. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es la leche espiritual no adulterada? Es el alimento del cristiano. Es la palabra de Dios. ¿Sí? Y dice que esa palabra tenemos que desearla, como los niños, como los bebés, que desean la leche de su mamá y con desesperación, con hambre, lloran, gritan, se desesperan cuando no tienen el alimento. Dice, con ese deseo nosotros debiéramos anhelar también la palabra de Dios, porque es lo que alimenta, fortalece, nutre nuestra alma. Pero otra vez,
en las cuestiones espirituales a veces somos descuidados. ¿Sí? Descuidados. Si no hay apetito de la palabra de Dios, hermanos, va a haber deficiencia en la alimentación y lógicamente habrá desnutrición, habrá debilidad, habrá falta de crecimiento. Hermanos, no maduraremos y esto puede ocasionar que nos apartemos de la fe. ¿Sí? Porque estamos todos débiles. Cualquier cosita nos va a tumbar. Cualquier problemita rápido nos va a desanimar y nos vamos a ir. No hemos madurado. ¿Sí? Puede ser. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 24, son textos muy conocidos, hermanos, pero otra vez bien necesarios hablar de ellos. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Las reuniones de la iglesia, cuando descuidamos nuestra asistencia a los servicios, hermanos, estamos descuidando nuestra salvación. Estamos descuidando las necesidades espirituales del alma. Dejar de congregarse puede convertirse en una costumbre, es lo que dice aquí. Algunos ya se les había hecho un hábito, ¿verdad? Faltar a los servicios, a las reuniones de la iglesia. Y puede ser que entre nosotros pase eso, sí, puede ser. Que alguien comience un domingo, se le hizo fácil, ¿verdad? Pero cada vez se le va a hacer más fácil. Y más fácil. Y tal vez empezó con los miércoles, empezó un domingo en la tarde, ya después un domingo en la mañana, ya después todo el día, ya después ni miércoles ni domingo, hasta que de plano ya el hermano ya ni se reúne. ¿Y qué pasó con él? Se fue descuidando, poco a poco, poco a poco. Ya cuando se convierte en un hábito el faltar a las reuniones por cualquier cosa y andamos por allá, andamos por acá y más allá. Y está la reunión de la iglesia adorando, es el día del Señor, y yo allá de vacaciones, de paseo, en la tienda, en la casa, viendo una película, etcétera. No, eso ya es una evidencia, un síntoma de que va camino a la apostasía ese hermano, al apartamiento. Porque ya no le duele, no le pesa, no siente en su conciencia nada, ¿verdad? La conciencia se va cauterizando, ¿verdad? Se va endureciendo y ya después ya no le afecta. Esto es descuidar, ¿verdad? La apostasía es posible, sí, porque muchas veces nosotros la propiciamos, ¿sí? Dice en Romanos capítulo 7, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fruto. Sí. Ese es uno de los principales propósitos del cristiano. Pero cuidado, hermanos, cuando no nos preocupamos por dar fruto. Sí. Sí soy cristiano, es cierto. Yo soy de Cristo. Pero dice aquí, hermanos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, ¿soy de Cristo? Sí. Pero ¿estoy dando fruto para Dios? Es una buena pregunta que debiéramos hacernos. ¿Nos preocupamos realmente por estar activos? ¿Nos preocupamos o estamos interesados en la salvación de alguna persona? ¿De los que nos rodean? ¿O, hermanos, somos indiferentes a nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia? ¿Cuál es el sentir nuestro? ¿Verdad? ¿Realmente hay un interés, un deseo de dar fruto o no lo hay? ¿Estamos descuidando este aspecto de nuestra vida espiritual? Ser cristianos, hermanos, que no tienen un verdadero interés en las cosas espirituales, que somos apáticos en este sentido, hermanos, tarde que temprano, todo esto va a redundar en apartarse del camino del Señor.
en desánimo, en alejamiento poco a poco, hasta que por fin se apartó ya. Sí. Esto no es nuevo, esto no es, no estamos descubriendo el hilo negro de esta cuestión. Bueno, la Biblia es bien clara y lo hemos visto infinidad de veces. Sí. Cuando ve usted un hermano así que anda débil y que anda desanimado y que ya está faltando, bueno, seguramente está descuidando las necesidades espirituales de su alma. Muy probable. La apostasía es posible, hermanos, y estas son algunas de las razones. Puede ser también a causa de la persecución. La Biblia lo declara abiertamente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 20, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Empezó bien, recibió la palabra con gozo, la obedeció, empezó muy bien, activo, constante, pero nada más de repente, hermanos, empezó a sufrir cierta aflicción, cierta persecución por causa de su cristianismo, de su obediencia al Señor, de la palabra, y rápidamente, ¿verdad? Como cuando se desinfla un globo, ¿verdad? Así rápidamente ese hermano empezó a decaer su ánimo. Y dice aquí, tropezó, se apartó. Tristemente, algunos se apartan de la fe por causa de la persecución. Puede ser que ellos se justifiquen: hermano, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando, es que usted no sabe mis problemas, es que usted no sabe mi situación en la casa, es que usted no conoce a mi marido, es que usted... Ok, tal vez no, pero Dios sí, Dios sí. Y yo le puedo asegurar, porque la palabra así de Dios así lo declara, nada de eso le justifica. Si usted dice, yo me aparté porque es que tengo problemas y... Ok, está bien. Es su razón, pero no le justifica delante de Dios. No le justifica. Al hablar de persecución en nuestro tiempo, hermanos, no hablamos de ser encarcelados. Pablo, Pedro, los apóstoles, Silas, Bernabé, muchos hermanos sufrieron esa clase de persecución. Algunos fueron azotados, fueron encarcelados, murieron, dieron su vida apedreados, decapitados, quemados, crucificados. Nosotros, gracias a Dios, no sufrimos esa clase de persecución. Tenemos libertad del gobierno. Habrá países tal vez donde haya oposición. En este país no. Podemos reunirnos libremente. Nadie nos va a estorbar. El gobierno no nos va a impedir. Nadie nos va a meter a la cárcel. Nadie nos va a azotar las espaldas. Gracias a Dios no tenemos esa clase de problemas nosotros para servir a Dios. En el primer siglo sí. Sin embargo, puede ser, hermanos, en el sentido de persecución, problemas, sí, por ser cristiano, tal vez. Críticas de las personas, de los que nos rodean, las amistades, los amigos, los parientes, puede ser. Burlas de ellos o el menosprecio. Hay familiares a veces que una vez que saben que su hijo, su hija, o su primo, su tío, su abuelito, su pariente se convirtió en cristiano, empiezan luego las críticas, empiezan, ¿verdad?, a tratar de hacerles sentir mal, ¿verdad?, por haber tomado esa decisión. Menosprecio hacia ellos, amigos, conocidos. Y muchas veces ese tipo de situaciones son causa de desánimo y son causas de que ese hermano, ¿verdad?, como dice aquí, no tiene tanta raíz y viene la persecución por causa de la palabra y pues dice, ¿para qué quiero problemas? ¿Verdad? ¿Para qué me meto en problemas o para qué aguantar ese tipo de situaciones? Pues mejor ya no voy a la iglesia, mejor dejo las cosas de Dios, mejor me aparto y ya, soluciono mi situación. Error, muy grande error, muy grande. Pero tristemente eso es posible, la apostasía es posible a causa de la persecución.
¿Justifican? No, no justifica, pero ese tipo de situaciones pasan aún en nuestro tiempo. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 12, y esto es algo que todos debiéramos de saber como cristianos. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. De una u otra manera. Cada quien en diferentes circunstancias, diferentes personas, diferentes momentos, pero en más de una ocasión usted va a padecer persecución, burlas, críticas. Yo me acuerdo en la escuela cuando yo estaba, estudiaba en la preparatoria, aún en la universidad, y se burlaban de mí, mis amigos, muchos de ellos, por ser cristiano. Y me hacían bromas y muchas cosas por causa de mi fe. Tal vez los jóvenes aquí pueden experimentar ese tipo de situaciones en sus escuelas, o usted, hermano, en su trabajo, o tal vez usted, hermana, en su familia, sus parientes, o de su marido que es incrédulo, cosas por el estilo. Es posible, pero dice aquí la palabra, sepa que esta es su situación. Si usted quiere vivir piadosamente, usted va a padecer persecución. Tenemos que estar conscientes de eso. Y sobreponernos, hermanos, que no sea causa en nuestro caso en particular, en nuestra situación, en nuestras vidas, que eso no vaya a ser causa de apostasía. Ser fuertes, sí, sobreponernos. También, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1, se nos habla de otra causa, ¿verdad?, que propicia la apostasía a veces en algunos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué causa? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, hermanos. Tristemente, esto es posible. La apostasía viene cuando alguno cae preso de una falsa enseñanza, en este caso en particular. Hay hermanos que se han apartado de la fe verdadera. Tal vez algunos se sigan llamando cristianos, pero lo que profesan, lo que practican, hermanos, es una doctrina que no es la doctrina del Señor Jesús. Hermanos en Cristo que tal vez algún día estuvieron aquí, obedecieron al Evangelio, perseveraron entre nosotros y hoy ya están por allá. Sí. Tal vez con algún grupo sectario. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que el hermano esté allá? Que crea tal o cual cosa, pues sí es posible. Si es, la palabra de Dios lo dice. Escuchando, dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, doctrinas de demonios. Y es que vivimos en tiempos, hermanos, por ejemplo, donde en cada esquina, sin exagerar, ¿verdad?, podemos encontrar el edificio de una iglesia o un grupo religioso. Sí, donde quiera. Aquí en esta área usted puede encontrar por todos lados. Aquí se va por la Crane, puede encontrar. Se va por la West County, se va por la Grand, se va por la universidad, se va por la Parkway, se va por la calle que usted quiera de la ciudad. Usted va a ver ahí un edificio, una iglesia, y a otro, acá otro, y a otro, y a otro, y a otro, por todos lados. Sí. Enseñamos lo mismo, profesamos lo mismo, practicamos lo mismo, tenemos la misma fe, la misma doctrina. No. Todos decimos ser guiados por Dios y tener la aprobación de Dios y los miembros son salvos. Sí, pero cada quien predica diferente doctrina y practica diferente cosa y adora a Dios a su manera y cada quien hace las cosas a su gusto y preferencia. No estamos unidos en una misma mente, en un mismo parecer. No. Entonces, no puede haber muchas verdades diferentes, ¿verdad? Solamente hay una. Doctrina solamente hay una. Y dice aquí claramente, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuidado. Toda esta variedad
religiosa produce en las personas mucha confusión. La gente está confusa. A veces uno le habla a las personas del Evangelio, los invita a la iglesia y muchos ya han hecho duro su corazón o lo han cerrado porque dicen, yo no sé quién tenga la verdad. Los invitamos a estudiar la Biblia, pero muchas veces ya están predispuestos a que no. Tantos que hay y cada quien enseña lo que quiere y no. Dicen, no. Es triste, es lamentable, pero esto sucede y desafortunadamente puede haber la situación en que algún hermano se aparte de la fe por una doctrina de demonios, una falsa enseñanza. Hoy en día existen miles de doctrinas, miles de prácticas, de enseñanzas, de tradiciones, de religiones diferentes, maestros, predicadores de todo tipo. Usted prende la televisión y va a ver muchos programas, diferentes predicadores, evangelistas, teleevangelistas, en el radio, en la internet, en la computadora, donde quiera va a haber enseñanzas de multitud de maestros. Esto hay, hermanos. De tal manera que la posibilidad de que algún hermano o algún cristiano abrace una doctrina humana, una enseñanza contraria a la voluntad de Dios, pues es latente y es grande. Por eso, hermanos, se requiere que nosotros, como dice el apóstol Juan, aprendamos a probar a los espíritus, a ver si son de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo probar un espíritu engañador, como dice aquí Timoteo, Pablo a Timoteo? Bueno, a través de la palabra, a través de la escritura. Por ejemplo, tener la actitud de los judíos ahí en Berea, dice la palabra de Dios ahí en Hechos 17:11, esto es probar a los espíritus. Pablo, podemos decir, era un espíritu que llegó ahí a la sinagoga de los judíos, entró y empezó a predicar acerca de Cristo Jesús. Y dice aquí, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí? ¿Qué tal si Pablo era un espíritu engañador y les iba a enseñar una doctrina equivocada? Ellos tenían que identificarlo, pero otra vez abriendo la escritura, analizando, escudriñando, dice aquí. Escudriñar no es simplemente leer, hermanos, es indagar, es analizar lo que el texto bíblico dice. Y esto hacían, y muchos de ellos creyeron. La apostasía es posible, hermanos, a causa del sufrimiento, también puede ser. No podemos negar que a veces hay quienes abandonan la fe por causa del sufrimiento en su propia persona, o también a veces en algún ser querido, algún hijo, a un papá, un esposo, esposa, etcétera. Malamente lo hacen, pero sucede. Vivimos en un mundo que sufre los efectos del pecado. Un mundo donde hay crimen, donde hay delincuencia, donde hay inseguridad, y ahí estamos nosotros en medio y podemos ser víctimas, podemos sufrir las consecuencias del pecado de este mundo, de la delincuencia. Puede ser que experimentemos la maldad del ser humano, la maldad del hombre en nuestra persona o en un ser al cual amamos. Esto es posible. Vivimos en un mundo, hermanos, donde las enfermedades están a la orden del día. Los hospitales están llenos de personas de todas las edades y puede ser que nosotros caigamos allí o algún familiar, algún ser amado. El cáncer, hermanos, está a la orden del día. Oímos que fulanito tiene cáncer y sutanito, y aún entre nuestros hermanos. Sí. Vivimos en un mundo donde la gente sufre desastres, pérdidas materiales, pérdidas de seres queridos, etcétera. Hermanos, los cristianos, aunque tenemos muchas bendiciones de Dios y promesas, Dios no ha prometido, nunca jamás, que estamos nosotros exentos de sufrir cualquiera de estas situaciones que acabo de mencionar, a las que estamos expuestas en este mundo. Dios, hermanos, no nos va a proteger en una burbujita aquí en este mundo para que nada nos pase. No. Oramos a Dios y le pedimos siempre su protección y nos encomendamos en sus manos y esperamos y confiamos en Dios en que así va a ser. ¿Sí?
Y es bueno pedir a Dios y demostrarle que dependemos de Él para todo. Pero hermanos, no quiere decir que nunca nos vamos a enfermar. No quiere decir que nunca jamás nosotros vamos a sufrir un accidente tal vez. O que nunca jamás vamos a sufrir la pérdida de un ser querido. No, Dios no lo ha prometido así. Dios no lo ha prometido. Lamentablemente, si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, las pruebas y las tribulaciones pueden venir y pueden hacer que la duda se apodere de nosotros. Puede ser que el desánimo, hermanos, venga a nuestro corazón, a nuestra mente, y empecemos a dudar de Dios. Empecemos a dudar de su providencia. Empecemos a dudar si Dios realmente nos ama, si realmente soy hijo de Dios, si realmente Dios me quiere, si realmente Dios está conmigo, ¿no? No, pues yo creo que no. Si no, no hubiera permitido que mi hijo se enfermara. Si no, no hubiera permitido que mi esposo se muriera. Si no, no hubiera permitido que mi mamá tuviera este accidente. Si no, no hubiera permitido. Y empezamos a dudar y empezamos a traer a nuestra mente esta clase de pensamientos. Porque no estamos bien cimentados en la palabra de Dios. Sí. Tal vez porque hemos edificado por mucho tiempo, pero en la arena nada más, no sobre la roca. Y vienen las lluvias, soplan los vientos, vienen los ríos y dan con ímpetu contra nuestra casa. Hermanos, si no estamos bien cimentados sobre la roca, hermanos, podemos caer. Y nuestra casa puede ser arruinada grandemente. Lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Job y de su esposa. Podemos ver el contraste entre ambos. Sí. Los dos tuvieron que sufrir las mismas penas, la misma desgracia. Son marido y mujer. Sí. Tanto lo sufrió Job, a excepción, ¿verdad?, de la sarna maligna, pero de ahí en fuera la pérdida de todo lo que tenían. De los hijos, hermanos, 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Hermanos, no es cosa fácil que se le mueran 10 hijos, todos sus hijos en un instante. Tanto le dolió a Job como le dolió a su esposa. Pero dice ahí en Job capítulo 2, versículo 9, entonces le dijo su mujer a Job, a su marido, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Aún retienes tu integridad? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, le dice Job, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto dice, no pecó Job con su boca. Podemos ver, hermanos, cómo ambos habían cimentado, por así decir, su vida en el Señor, pero de diferente manera. Los cimientos de la esposa de Job estaban fundados simplemente sobre la arena, los de Job sobre una roca sólida. Viene la desgracia y podemos percibir, hermanos, la reacción de ambos. Sí. La mujer de Job, ella, cuando le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, es porque ella, hermanos, lógicamente, ya lo había hecho. Ya lo había hecho. Sí. Ella ya lo había hecho. Y aún estaba aconsejando a su marido que él hiciera lo mismo que ella. Dicen otras versiones, pero su mujer le dijo, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? ¿Todavía? Después de todo lo que Dios ha permitido que te pase, no, maldice a Dios y muérete. Otra versión dice, entonces su esposa le dijo, ¿todavía perseveras en tu fe? Maldice a Dios y muérete. Estás sufriendo toda esta desgracia que ha venido a tu vida, a nuestras vidas, y todavía perseveras en tu fe, conservas tu integridad. Maldice a Dios, maldícelo y muérete. Tristemente, esa es la reacción a veces de algunos de renegar contra Dios cuando el sufrimiento viene a su vida. Sí.
A veces hay personas que piensan que pues hay que ir a la iglesia y hay que acercarse a Dios para que nos vaya bien, ¿sí? Para tener bendición material, para tener buenos trabajos, para tener prosperidad, para que no nos enfermemos, para que no vengan desgracias a nuestra vida, y piensan que eso es, ¿verdad?, el cristianismo, como una protección, como una aseguranza que uno tiene contra ese tipo de desgracias, pero no es así. Job era un hombre recto, íntegro, perfecto, ¿sí? Un hombre realmente temeroso de Dios, y experimentó esta clase de situaciones. Hermanos, hay muchas razones. A veces hay hermanos que ponen la confianza en el hombre, pero luego ese hombre en el cual ellos han confiado, fallan, y ellos son defraudados, se sienten desilusionados, y ese hermano se va y ellos también se van, ¿verdad? A veces pasa eso. Habrá hermanos que a veces no se asocian con los demás cristianos, no tienen compañerismo con los hermanos en la iglesia. Sus amistades, sus más allegados están allá en el mundo, allá afuera. Nunca, no saben ni dónde viven los hermanos, nunca se visitan, nunca invita hermanos a su casa, nada. Sí. Y esa influencia, hermanos, de allá del mundo, y la poca influencia que tiene con los hermanos en la iglesia, va haciendo que su compromiso con Dios poco a poco vaya menguando. Hay muchas situaciones, hermanos. El punto principal es que nada justifica el apartamiento de nuestra fe, el apartamiento hacia Dios. Y al hacerlo, vamos a tener que asumir las consecuencias. Sí, la desgracia. Hay muchas cosas malas que se derivan de ello. Quisiera así rápidamente mencionar el alto costo de abandonar la fe. Cuando alguien abandona la fe, hermanos, tristemente, puedo decirlo porque es la situación, en lo menos que piensan es en las consecuencias que vendrán. No piensan en eso. ¿Sí? Va a haber muchas cosas que sucederán derivadas de su mala decisión, pero no, es lo último que pasa por sus mentes. En la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 16, podemos ver el caso de Esaú. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Con lágrimas. Cuando Esaú, hermanos, le vende su primogenitura a su hermano Jacob, en lo menos que pensó eran las consecuencias que vendrían, hermanos, por haber despreciado esa bendición. Esaú, dice aquí el texto, fue un profano que voluntariamente estaba renunciando a la bendición de su padre. ¿A cambio de qué? De un plato de lentejas. Un plato de lentejas. Y cuando se llega el tiempo de recibir la bendición, cuando Isaac, el padre de ellos, ya estaba viejo y ya para morir, y tenía que darle la bendición a su hijo primogénito. Hermanos, cuando llegó este tiempo, Esaú, dice la Biblia, procuró esa bendición con lágrimas. Él deseaba que su padre le diese esa bendición, pero ya fue demasiado tarde. Él había hecho un trato con su hermano y su hermano le suplantó, y él ocupó su lugar y recibió la bendición de su padre. Y después le dice Esaú: padre, pero no hay una bendición para mí, padre mío. Ya no hubo. Ya no hubo. La procuró con lágrimas. Ya no hubo bendición para él. Por el contrario, las palabras que pronunció su padre fueron palabras de maldición, de servidumbre que iba a ejercer este hombre hacia su hermano Jacob. Sí, hermanos, pero él la despreció. Pero él nada más tenía hambre. Él deseaba llenar su vientre, su apetito, satisfacer su necesidad física, y lo demás no le importó. Bueno, a veces así pasa espiritualmente y no calculamos gastos. Hermanos,
El costo de abandonar la fe es muy grande, grandísimo, muy grande. Apartarse de la fe implica renunciar a todas las bendiciones y promesas espirituales de Dios. Apartarse de la fe es despreciar los tesoros celestiales. Apartarse de la fe es desechar la salvación y la vida eterna. Hermanos, no hay peor negocio, no hay precio más alto en esta vida que las consecuencias de apartarse de Dios. De apartarse de Dios. Dice en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganar el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le servirá? De nada. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, en delante podemos ver, hermanos, lo que implica que un individuo se aparte de la fe. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Son bien duras estas palabras, pero simplemente están expresando la realidad de un individuo que ha abandonado la fe. Ese es el costo de abandonar la fe. Ese es. Hermanos, nada vuelve a ser igual. Nada. Si un hermano dice, me regreso al mundo, ya no quiero nada con Dios, ya no quiero saber de los hermanos de la iglesia, yo me voy a la vida que tenía antes. No es igual. No es igual. No la es. Al contrario, dice aquí la palabra de Dios, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Su condición espiritual es, hermanos, aún peor que como estaba antes. Y aunque de alguna manera pudiéramos llegar a demostrar indiferencia o frialdad ante nuestra condición espiritual, porque hay hermanos así que no me interesa, ¿verdad? Como que no les importa, como que no es tan grave la situación. Hermanos, la realidad es que hay una conciencia, y esa conciencia nos estará acusando en el fondo de nuestro ser por el resto de nuestros días, y no exagero. Aunque tratemos de disimular, si un hermano obedeció al Evangelio y entendió perfectamente su condición y el Señor le perdonó y perseveró y un día ya no está con nosotros, hermanos, no va a ser lo mismo. Por el resto de su vida, su conciencia le va a estar redarguyendo y le va a estar diciendo, tú estás mal, tú estás mal. Aunque trate de disimularlo, aunque aparente que no es así, esa es la realidad. Un sentimiento de culpa, un sentimiento de delito, de pecado, de incumplimiento del deber, le va a perseguir por siempre, por siempre. Y es que ninguno de nosotros, hermanos, que después de haber obedecido al Evangelio sinceramente, después de haber experimentado la paz espiritual, después de haber recibido el perdón de los pecados, de haber comprendido todas las promesas y bendiciones del Señor Jesucristo, hermanos, de haber sido parte de la familia de Dios, de haber gozado de esta comunión con los hermanos, hermanos, nunca podrá ser lo mismo otra vez. Nunca jamás. En la mente siempre estará presente el conocimiento de haber renunciado a todas las bendiciones en Cristo. Y peor aún, hermanos, en la mente siempre va a estar la realidad de pasar una eternidad separada de Dios y la muerte nos sorprende. El que se aparta de la fe está consciente de esto y sabe. Si yo llego a morir, esto es lo que me espera. Lo sabe, lo sabe. Y eso nunca le dará tranquilidad, nunca le dará paz. En la mente siempre estará el recuerdo de la palabra de Dios, de esa espada, como dice la carta a los Hebreos, como una espada aguda de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Siempre va a estar ahí, punzante, recordándonos, haciéndonos conscientes de nuestra condición perdida delante de Dios. Ahí estará, ahí estará.
¿Y qué decir de nuestra familia, hermanos? Sí, hay un costo. Y desafortunadamente, a veces no somos solamente nosotros como individuos. Si alguno por la situación que usted quiera decide apartarse del camino del Señor, hermanos, no solo usted sería el perjudicado, sus familiares. Sí. Esa familia que Dios le ha dado, esos hijos, esa esposa o ese esposo tal vez, también sufrirán. El impacto será en ellos. El ejemplo, la influencia nuestra puede impactarles grandemente en el curso de su vida, en el curso de su conducta en adelante. Seguramente así será. Como decimos en México, hay un dicho, hermanos, decimos, nos los llevamos entre los pies. Y así pasa. Digo, yo me aparto, pero me estoy llevando entre los pies también a mi familia, a mis hijos, a mis niños. Dice ahí en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Imaginémonos, hermanos, cuál sería el resultado si nuestros hijos experimentaran nuestra indiferencia y desinterés hacia las cosas de Dios. Si aún así, hermanos, nosotros tratando de ser constantes, de no faltar a los servicios, de estudiar con nuestros hijos en casa, de estarlos aconsejando, corrigiendo, enseñando, aún así, hermanos, no es cosa fácil. Hermanos, ahora imagínense si ellos ven en nosotros indiferencia, desinterés hacia las cosas de Dios. Si en los años más influenciables de nuestros hijos, cuando podemos impactar más en sus corazoncitos, en sus mentes, hermanos, ellos observan en nosotros que hemos abandonado la fe. ¿Sí? Imagínense, ¿cuál sería la consecuencia? Si ahora en vez de estar reunidos para adorar a Dios, preferimos realizar actividades de recreo y diversión. Vengan, hijos, vamos, hoy es domingo, vámonos al cine, vámonos al parque, vámonos allá al río, vámonos de campamento. ¿Qué es lo que estamos poniendo en la mente de ellos? Si ya no hay clases bíblicas para nuestros hijos, si ya no hay instrucción de la palabra de Dios ni en la iglesia ni en la casa, si ya no hay el compañerismo con los hermanos, con los hijos de los hermanos. Hermanos, si sus padres ahora ya no tienen convicciones cristianas, ¿qué estamos nosotros sembrando en el corazón de ellos? ¿Cuál va a ser la consecuencia, el impacto en nuestros hijos? ¿Cuál será? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el costo de abandonar la fe? Aun cuando en un dado caso, suponiendo tal hermano, o el matrimonio que a veces pasa, el matrimonio se va, suponiendo que al tiempo volvieran, hicieran arreglos con Dios, pidieran perdón. Hermanos, el mal en sus hijos, podemos decirlo y asegurarlo, ya está hecho. El mal ya ha sido hecho. Probablemente ellos ya nunca más quieran saber de las cosas de Dios, porque en sus años más influenciables vieron en su padre, en su madre, esa inconstancia, esa falta de convicción, esa falta de fe, esa falta de servicio a Dios. Y ahora a veces pasa el tiempo y los padres quisieran que sus hijos entendieran también, pero ¿qué le enseñaste? ¿Cuál fue el ejemplo que se le dio? Ya después es más difícil, muchísimo más difícil enderezar ese arbolito. Ya cuando ya está grande y está crecido y fuerte, enderezarlo ya es más difícil. Más difícil. ¿Y qué pasará cuando sus hijos tengan ellos sus propios hijos? Es decir, sus nietos. ¿Qué va a pasar? Si usted le dio un mal ejemplo a sus hijos y ellos vieron ese ejemplo y ahora ellos ya no quieren saber de Dios o son inconstantes, y esos hijos, ¿qué le van a enseñar a sus hijos? A los nietos de usted. Hermanos, pues la misma indiferencia, la misma apatía, la misma incredulidad, y se va a levantar una generación que no va a conocer a Dios, y así se habrá perdido, hermanos, la buena influencia en nuestra familia. Pero a veces no medimos las consecuencias. El costo de abandonar la fe es muy grande. La decisión de apartarse de la fe puede afectar en gran manera no solo a nuestros hijos, sino a las demás generaciones nuestras. ¿Y en la iglesia, hermanos, afectará? Claro que afecta. Por supuesto.
es un golpe muy duro para los miembros, para la congregación. Cualquiera de ustedes, hermanos, cualquiera de nosotros, si alguno de nosotros decidiera apartarse de la fe, hermanos, es duro. Es como si a este cuerpo le cortáramos un brazo. Hermanos, no dolería, no haría falta, no afectaría en la función del cuerpo, sí, muchísimo. Claro que sí. Muchas veces es causa de desánimo para los más débiles cuando alguno abandona la fe. La reputación de la iglesia a veces se ve afectada. La infidelidad de un solo miembro puede perjudicar, hermanos, en gran manera a su persona, a su familia, a la iglesia misma. Una serie de consecuencias a veces en cadena se derivan por el abandonar la fe. Hermanos, eso sucede. Es triste, pero hay un costo muy grande cuando la apostasía viene. Sin embargo, hermanos, el apartarse de la fe, otra vez, siempre es un asunto opcional. ¿Sí? El que se va es por su propia voluntad. Y Dios ha dado mucha enseñanza y muchos consejos de lo que uno debe hacer para que no venga el desánimo y para que nunca caigamos y para que nunca nos apartemos. ¿Es posible mantenerse fiel hasta la muerte? Sí, es posible, claro que es. Sí. Y nada nos puede tumbar, pero hay que seguir los consejos de Dios. Dice, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, este es el último texto y terminamos. Segunda de Pedro 1:3 al 12. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Sí, hermanos, no caeréis jamás. Dice el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y dice Pedro, les voy a estar recordando y recordando y recordando que todo esto es necesario que lo hagan para que no tropiecen, para que no caigan jamás, para que se les sea otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es posible mantenerse fiel? Es posible. ¿Es posible, hermanos, evitar la apostasía, la desgracia de apartarse? Sí es posible. Tenemos que, con toda diligencia, como dice aquí, hermanos, procurar estas cosas que menciona el apóstol Pedro. Hermanos, ojalá que esta lección haya ayudado un poquito para recordar cosas que ya sabemos, para reafirmarlas y que de alguna manera estimule nuestro servicio fiel a Dios. Y que, hermanos, nada de lo que pudiéramos experimentar en este mundo, en esta vida, pueda afectarnos para llegar un día a la gloria eterna, para estar con Cristo. Que todos los que estamos aquí presentes, hermanos, ojalá, es mi deseo y es mi oración, todos sin excepción, un día estemos en el cielo con el Señor. Gracias, Dios les bendiga por su atención. Vamos a estar de pie.